En el día de hoy le hablaremos sobre el Decreto 111 de 1996, ley que constituye el Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación. Bueno, esta ley orgánica de presupuesto, sus reglamentos y las disposiciones legales que ésta expresamente autorice, además de lo señalado pues en la Constitución, serán los únicos encargados de regular todo lo perteneciente al presupuesto, así como la capacidad de contratación y la definición del gasto público social. Bueno, en la cobertura de este estatuto consta de dos niveles. Un primer nivel que corresponde al presupuesto general de la nación, que está constituido o compuesto por el presupuesto de los establecimientos públicos de orden nacional y el presupuesto nacional. Y un segundo nivel que incluye la fijación de metas financieras en todo el sector público y pues la distribución de los excedentes financieros de las empresas industriales, comerciales y las sociedades de economías mixtas. Bueno, el sistema financiero está constituido por tres partes. La primera es un plan financiero. Este es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público y tiene como base las operaciones efectivas. Por un plan operativo anual de inversiones, en este se evaluarán y se señalarán los proyectos de inversiones clasificados en sectores, órganos y programas. Este plan debe guardar una concordancia con el Plan Nacional de Inversiones y por el presupuesto anual de la Nación. Pues este está estimado en fuentes de aplicación y su funcionamiento. El presupuesto general de la nación, se compone de un presupuesto de renta, un presupuesto de gasto o también ley de apropiación y unas disposiciones generales. El presupuesto de renta, pues contendrá las estimaciones de los ingresos corrientes de la nación, de las contribuciones parafiscales, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos de orden nacional. El presupuesto de gasto o ley de apropiación incluirá las apropiaciones distinguiendo entre el gasto de funcionamiento, el servicio de la deuda pública y los gastos de inversión. Y las disposiciones generales pues corresponde a las normas tendientes a asegurar el correcto funcionamiento y ejecución del presupuesto general de la nación. Y este solamente se regirá en el año fiscal para el que fue expedido. En el capítulo 2 de este decreto encontramos los principios del sistema presupuestal. Estos son la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inervargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeostasis presupuestal. La planificación tiene que ver o hace referencia a que el presupuesto general de la nación deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Inversiones, el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversión. La anualidad hace referencia al año fiscal que comienza desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La universalidad, el presupuesto contendrá la totalidad de todos los gastos que se esperan tener en la vigencia fiscal respectiva. La unidad de caja tiene que ver con el recaudo de todas las rentas y los recursos de capital. Con esto se atenderá el pago oportuno de todas las apropiaciones autorizadas en el plan. En cuanto a la programación integral, todo programa presupuestal contemplará simultáneamente el gasto de funcionamiento y el gasto de inversión, de acuerdo con las exigencias técnicas y administrativas que así lo demande como necesario para su ejecución y operación. En cuanto a la especialización, pues acá las operaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones y se ejecutarán estrictamente con el fin para el que fueron creadas. En cuanto a la inembargabilidad, son inembargables las rentas incorporadas al presupuesto general de la nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. En la coherencia macroeconómica, pues se refiere a que el presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la junta directiva,
del Banco de la República. Y en cuanto pues a la homeostasis presupuestal, pues, el crecimiento real del presupuesto, incluido el total de los créditos de cualquier naturaleza, deberán guardar una congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que esto pues no genere un desequilibrio macroeconómico. En el capítulo 3 de este decreto nos muestra la naturaleza y composición del Consejo Superior de Política Fiscal, que está adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El CONFIS estará integrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá el director del Departamento de Administración de Planeación Nacional, el consejero económico de la Presidencia de la República o quien haga las veces, los viceministros de Hacienda, los directores generales del presupuesto nacional, de crédito público, impuestos, aduanas y del tesoro. Son funciones del CONFIS aprobar, modificar y evaluar el plan financiero para el sector público y ordenar las medidas para su estricto cumplimiento. 2. Analizar y conceptuar sobre las aplicaciones fiscales del Plan Operativo Anual de Inversiones. Pues determinar las metas financieras para la elaboración del programa anual de mensualización de cajas del sector público. 4. Pues aprobar y modificar mediante resolución los presupuestos de ingresos y gastos de las empresas industriales, comerciales y las sociedades de economía mixta. Y pues por último, las demás que establezca pues la ley orgánica del presupuesto. En el capítulo 4 de este decreto vamos a encontrar lo referente con el presupuesto de renta y los recursos de capital. Como dije anteriormente, el presupuesto de renta pues contendrá las estimaciones de los ingresos corrientes de la nación, de las contribuciones parafiscales, de los fondos especiales y de los recursos de capital y los ingresos pues de los establecimientos públicos de orden nacional. Con respecto a los ingresos, pues los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios a su vez se subclasificarán en impuestos directos e indirectos. Y los ingresos no tributarios comprenderán lo que son las tasas y las multas. Con respecto a las contribuciones parafiscales, pues son gravames establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afecta a un determinado y único grupo social y económico y se utilizará para beneficio propio pues, del sector. Lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resultan del cierre de ejercicio. Y pues lo que constituye los fondos especiales en el orden nacional pues son los ingresos definidos en la ley para la prestación de servicios públicos específicos, así pues como lo perteneciente a los fondos de personería jurídica creados por el legislador. Artículo 5. Presupuesto de gasto o ley de apropiación, desde el artículo 36 al 46. El presupuesto de gasto se comprende de los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión, los cuales se encuentran clasificados en diferentes secciones entre la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General de la Nación y entre otras. De esta manera, en el proyecto de presupuesto de inversión se indicarán los proyectos establecidos en el Plan Operativo Nacional de Inversión, clasificados según lo determina el Gobierno Nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Hacienda y el Crédito Público incluirá los proyectos de inversión, por lo cual el presupuesto general de gastos solo podrá incluir el crédito reconocido, los gastos de decretación, las leyes que organizan la rama judicial y las destinadas a dar cumplimiento, estableciendo de esta manera que los gastos autorizados por leyes preexistentes presentadas por el proyecto anual del presupuesto general de la Nación serán incorporadas a la misma de acuerdo a la disponibilidad de los recursos y la propiedad del gobierno, entendiendo por gasto público social las que tienen por objetivo atender soluciones de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, agua potable, entre otras, por lo cual el presupuesto de inversión social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el año anterior respecto con el gasto total de las correspondientes ley de aprobaciones. Capítulo 6. Preparación del proyecto de presupuesto general de la Nación. Le corresponde al Gobierno preparar de manera anual el proyecto de presupuesto general de la Nación, teniendo como base el anteproyecto presentado en los órganos que conforman los presupuestos. De esta manera, el Ministerio de Hacienda y el Crédito Público, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, preparan el plan financiero, lo cual debe ajustarse y someterse a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social. Capítulo 7.
Presentación del proyecto de presupuesto al Congreso, desde el artículo 51 al 55. El Gobierno Nacional presenta ante las comisiones económicas del Senado y Cámara cada año durante la primera semana del mes de abril el anteproyecto del presupuesto anual de rentas y gastos que se presenta en forma definitiva el 20 de julio al Congreso. Este será considerado por el Congreso por conducta del Ministerio de Hacienda y el Crédito Público durante los primeros 10 días de cada legislatura. Se debe de establecer los ingresos legalmente autorizados, los cuales, si no son suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno, mediante un proyecto de ley, propondrá mecanismos para poder obtener nuevas rectas o modificaciones para el financiamiento del monto de los gastos contemplados. Capítulo 8. Estudio del proyecto de presupuesto general de la Nación por el Congreso, desde el artículo 56 al 63. Una vez presentado el proyecto de presupuesto por el Gobierno Nacional, las comisiones del Senado y Cámara de Representantes tendrán una discusión en la cual el Banco de la República oirá las opiniones sobre los impactos macroeconómicos y sectorial del déficit y el nivel de gasto presupuesto. De esta manera, hasta el 15 de agosto se podrá decidir si el proyecto se ajusta o no. Los preceptos de la ley orgánica. De no ser aceptados, se presentan de nuevo hasta el 30 de agosto con las correcciones correspondientes. Toda deliberación en el primer debate se hará en sesión conjunta con la Cámara de Representantes y el Senado, tomando decisiones por medio de votación por separados. Capítulo 9. Repetición del presupuesto, desde el artículo 64 al 65. Cuando un proyecto de presupuesto general de la Nación no se hubiese presentado antes de los primeros 10 días de sesión ordinaria o no hubiese sido aprobado por el Congreso, el Gobierno Nacional expedirá el decreto de repetición ante el 1 de diciembre de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 de la Constitución Política de Colombia. Capítulo 10, descrito en el artículo 67 y que trata de la liquidación del presupuesto. En este artículo nos indica que toda liquidación debe ser dictada por el Gobierno Nacional y para esto deberá tenerse en cuenta el presupuesto de aprobación del año en curso. Además, se tendrá que adicionar cualquier cambio que se haya acordado dentro del Congreso de la República después de su aprobación y anexarse dentro de todos los gastos estipulados y aprobados para el presupuesto. Capítulo 11, descrito del artículo 68 al artículo 89. Este capítulo nos habla de la ejecución del presupuesto. En estos artículos nos dice que el presupuesto no podrá ser ejecutado hasta que no sea evaluado por el órgano competente, en este caso el Banco Nacional de Programas y Proyectos. Además, este capítulo también especifica sobre la ejecución de los gastos del presupuesto nacional, que se harán siempre por medio del PAC, Programa Anual Mensualizado de Caja, y que el Ministerio de Hacienda deberá recaudar los fondos suficientes para cubrir el presupuesto presentado. Capítulo 12, estipulado en los artículos 90 al 95. Este nos habla del control político y el seguimiento financiero. En este capítulo encontramos quiénes son los encargados de vigilar y controlar el ámbito político y financiero del presupuesto nacional. En el ámbito político encontramos al Congreso de la República, que a través del Consejo Superior de Política Fiscal puede suspender o limitar los diferentes programas que se encuentren dentro del presupuesto nacional basándose en condiciones del presente fiscal. Y por el ámbito financiero contamos con la Contraloría, la cual vela, controla y vigila minuciosamente la ejecución del presupuesto. Y de esta manera evita así que el presupuesto nacional sea desviado en objetivos que no se encuentran dentro de la norma legal y no se presentan dentro de los presupuestos. Capítulo 13. De las empresas industriales y comerciales del Estado. Este está conformado por los artículos 96 y 97. A las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta dedicadas a actividades no financieras que son aplicables los principios presupuestales, con excepción al principio de inembargabilidad, y le corresponde al gobierno establecer las directrices y controles del caso. En el caso de las empresas que se dedican a actividades financieras, le corresponde al Ministerio de Hacienda establecer estas directrices. Los excedentes
financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado de orden nacional no societarias son de propiedad de la Nación. Capítulo 14. Del Tesoro Nacional e Inversiones. Este está comprendido del artículo 98 al 103. La Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el manejo de la cuenta única nacional podrá directamente o a través de intermediarios hacer operaciones financieras como operaciones en el exterior y en el país sobre títulos valores emitidos por el Banco de la República, celebrar operaciones de crédito de tesorería, liquidar anticipadamente sus inversiones y aceptar el endoso a favor de títulos valores. Capítulo 15. De las entidades territoriales. Este está comprendido del artículo 104 al 109. Las entidades territoriales ajustarán las normas de ejecución de sus presupuestos según la Ley Orgánica de Presupuestos. Los gobiernos nacional, departamental y municipal podrán incluir aprobaciones en sus presupuestos para conceder subsidios a las personas de menores ingresos para los servicios públicos. Las aprobaciones para gastos de funcionamiento de las Contralorías y Personerías no podrán ser superiores a las vigentes y tendrán la autonomía señalada. Capítulo 16. De la capacidad de contratación, de la ordenación del gasto y de la autonomía presupuestal. Este está comprendido por los artículos 110 y 111. Los órganos que son una sección del presupuesto general de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la personalidad jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a la que se refiere la Constitución Política y la presente ley. Capítulo 17. De las responsabilidades fiscales. Este está conformado por los artículos 112 y 113. Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán fiscalmente responsables los ordenadores de gasto que oficialicen obligaciones no autorizadas o que soliciten la constitución de reservas para el pago de obligaciones contraídas con prohibición, además de los funcionarios de órganos que contabilicen obligaciones con expresa prohibición y el pagador auditor fiscal que autoricen pagos contrarios al presente. Capítulo 18. Disposiciones varias. Este está conformado de los artículos 114 al 127. Si la Corte Constitucional declara inexequible la ley que aprueba el presupuesto general de la Nación en su conjunto, continuará rigiendo el presupuesto del año anterior. Si la inexequibilidad o la nulidad afectan algunas apropiaciones, el gobierno pondrá en ejecución el presupuesto en la parte declarada exequible o no anulada. La presente ley rige a partir de su fecha de publicación, 15 de enero de 1996, y deroga las anteriores.